Agosto de 1943, Crystal City, Texas. El aire del desierto ondulaba sobre la grava y convertía la cerca de alambre de púas en una corriente de espejismos plateados. Hikari Morimoto, 24 años, pegaba la frente a la tablilla astillada de la ventana del barracón y dejaba que el calor le lamiera la piel. Abajo, un soldado blanco vociferaba órdenes de alinearse. La arena, molida por incontables botas, se filtraba en cada respiración con olor a metal caliente. Aquella tarde llegaría una unidad nueva de guardias. Negros del Este, decían los rumores, hombres salvajes moldeados por la furia y la brutalidad. La propaganda que Hikari había tragado en panfletos nipones representaba a los afroamericanos como seres coléricos con la mirada perdida. Verla cobrar vida la retorcía por dentro como una cuerda húmeda. Aiko, su hermana de 12 años, se aferró a la manga descolorida de su yukata. «Dicen que nos quitarán la poca agua», susurró. Hikari tragó saliva, consciente de que sus propias certezas temblaban más que la voz infantil. El sol, todavía alto, quemaba la madera del techo. Olor a resina quemada y sudor agrio. Un zumbido de moscas redondeaba la náusea del mediodía. Antes de que el cielo virara a un naranja sangrante, un silbato estridente cortó el polvo. La patrulla recién llegada cruzaba la entrada principal. Hikari distinguió cascos M1, correas relucientes, cantimploras bailando contra el pecho sudoroso de hombres de piel oscura. Al frente marchaba un sargento alto, hombros tensos y mirada como filo pulido. Elijah Vance, 95 Regimiento de Infantería. En la manga lucía una franja bordó que denunciaba una herida honrosa en Italia. Los internos japoneses se apretaron contra la valla interior. Un susurro colectivo, mezcla de repulsión y morbo, reptó por la fila. Son peores que los blancos. Nos odian aún más. Traen látigos. El silencio que siguió fue tan espeso que Hikari pudo escuchar su propio corazón. Un golpeteo hueco contra sus costillas. La patrulla pasó. Ni un grito, ni un golpe, ni una mirada lasciva. Vance apenas repartió un gesto breve con la barbilla a modo de saludo militar y siguió su ruta. Un soldado a su lado tarareaba un blues bajo que se deshizo en el viento caliente. Hikari quedó clavada detrás de la alambrada, la garganta seca, las palabras petrificadas en la lengua. Si esta historia te conmueve, dale like y quédate hasta el final para descubrir cómo la realidad puede derrumbar la propaganda más feroz. La primera noche con los nuevos guardias cubrió el campamento de una quietud sospechosa. El firmamento, perforado por diamantes inmóviles, se extendía sobre barracones que crujían como barcos viejos. Hikari intentó dormir. El colchón de paja olía a polvo húmedo y a aceite de máquina. Afuera, pasos acompasados rozaban la grava. Ninguna carcajada, ningún tintineo de botella. El viento arrastró un olor a tabaco dulce y a cuero recién encerado. Recordó los veranos en San Francisco, cuando la brisa del Pacífico traía algas y sal. Ahora todo era arena, óxido y un miedo inaudible que le mordisqueaba el sueño. Al amanecer, una sirena aguda quebró la penumbra. Gritos de formación, en inglés y japonés, retumbaron entre las hileras de barracones. Hikari se incorporó, se trenzó el cabello negro en dos colas apretadas y sacó a Aiko al pasillo. La temperatura a esa hora era la única caricia. Un fresco frágil que desaparecería en menos de 30 minutos. Alineadas bajo la torre de vigilancia, las mujeres esperaron el conteo de las 6. La arena fina se pegaba a los tobillos sudorosos. El sol despuntaba como un cuchillo rojo detrás de la caseta de control. El cabo Johnson, blanco, mascaba tabaco y registraba la lista en voz monótona. Cuando terminó, giró la cabeza hacia Vance, que supervisaba desde la sombra escueta de un poste. «Todo en orden, sargento», dijo. Vance asintió, consultó el reloj y emitió una orden en voz baja a su escuadra. El tono era firme, pero sin la insolencia con que Collins, otro guardia blanco, solía tratarles. Hikari lo notó con la precisión de un relojero. Los detalles pequeños revelaban la esencia. Durante el desayuno, arroz aguado con zanahorias marchitas, los rumores crecieron. Dicen que esos negros ayudan a los blancos a mantenernos a raya. No les importa nuestra suerte, no somos de su raza.
Hikari escuchaba, pero algo en su pecho empezaba a vibrar en dirección opuesta, como si su instinto literario oliera una contradicción jugosa detrás de las palabras. Después del rancho, las mujeres se dirigieron al depósito de agua. El depósito, un tanque cilíndrico levantado con planchas corroídas, se convertía en horno bajo el sol de Texas. Cada gota equivalía a un fragor de discusiones y empujones. Collins controlaba la llave con expresión burlona. Al ver acercarse a dos ancianas, soltó. «Solo medio balde hoy, orden de arriba». La gente protestó. Collins fingió no oír. Vance apareció escoltado por el soldado Taylor. La brisa le movía el sudor en la frente brillante. Observó la larga fila, los baldes vacíos, los rostros quemados. Dio un paso adelante y habló en voz mediana. «Aflojen la llave. Hay 37 grados. No buscamos enfermos». Collins resopló. «No es tu sector». Vance no levantó la voz. «Es mi responsabilidad si alguien se deshidrata en un sector que patrullo». Sus palabras pesaron como piedras en la balanza. Collins, con los labios apretados, giró la válvula un cuarto más. El agua descendió en un chorro continuo. Un murmullo de alivio recorrió la fila. Hikari sintió el líquido frío salpicarle los empeines. Cerró los ojos y por un segundo imaginarse bebiendo sake en la librería familiar de la calle Grant. Al abrirlos, encontró la mirada de Vance. No de carcelero, sino de médico que chequea un síntoma. Desvió los ojos, confusa. La jornada prosiguió con un trabajo de costura impuesto para fabricar mochilas militares. Agujas romas, hilo áspero, dedos llagados. Hikari cosía al ritmo de un ventilador roto que gemía como pájaro herido. Aiko clasificaba retazos y le contaba las mismas historias de los superhéroes que veía en cómics antes de la guerra. Cada puntada era un latido de rabia contenida. Cada punzada, el recuerdo de los haikus que escribía en los márgenes de viejas novelas de Basho. Al final de la tarde, Vance inspeccionó el barracón. No tocó nada, no gritó. Su presencia, sin embargo, era un recordatorio de rejas que aún vivían, aunque él pareciera distinto. A lo largo de septiembre, la rutina se dilató como un alambre ardiente. Amaneceres de polvo que empañaban el horizonte. Mediodías donde el sudor salado dejaba vetas blancas en la ropa. Noches en que los grillos orquestaban lamentos interminables. El soldado Langston, un muchacho de Alabama, llevó un día una armónica y en la hora muerta del crepúsculo llenó el aire con una melodía que recordaba trenes lejanos y fogones improvisados. Los prisioneros escucharon desde la sombra. Algunos niños aplaudieron tímidos. Collins lanzó una mirada asesina, pero Vance dejó que la música flotara hasta fundirse con las chicharras. Fue también en septiembre cuando la nueva política de inspección médica se endureció. Toda fiebre por encima de 38 debía esperar turno con prioridad baja, salvo emergencias. Una mañana, Aiko amaneció con la piel ardiendo. Sus ojos, dos brasas acuosas, suplicaban silencio. Hikari la cargó hasta la enfermería. El pasillo olía a éter barato y vendas rancias. La enfermera, una voluntaria recién llegada, negó el ingreso. Lista de espera. Hikari apretó los puños. La fiebre trepaba por el cuello de su hermana como una hiedra tóxica. Del otro lado de la puerta apareció Vance. La luz le dibujaba una aureola polvorienta alrededor del casco. Escuchó la negativa, frunció el entrecejo y preguntó: ¿Caso pediátrico? La enfermera repitió el protocolo. Vance no discutió. Tomó a Aiko en brazos y abrió de un golpe la puerta de internación. Collins surgió furioso. Eso es insubordinación. Vance apenas giró la cabeza. Lo llamaré humanidad. Fue la primera vez que Hikari oyó un filo de ira bajo su tono grave. En la enfermería improvisada, Aiko recibió paños húmedos y sales de rehidratación. Hikari permaneció sentada en un banco oxidado, oliendo cloro y alcanfor, mientras un ventilador empujaba aire tibio. Cada crujido del piso la hacía temer por Vance. El parte disciplinario podría costarle el puesto. Pero él aguardó pacientemente junto a la camilla, manos detrás de la espalda, hasta que la fiebre cayó a 38 exactos. Cuando la niña sonrió débil, él exhaló,
como si soltara una piedra oculta en el pecho. Entonces, Hikari sintió que algo, tal vez su mundo entero, se deslizaba 1 milímetro fuera de su eje. El día siguiente amaneció con un olor acre a tierra mojada, lluvia breve que no logró penetrar el polvo. Las nubes dejaron charcos fangosos donde los niños chapotearon. Hikari tomó lápiz y, en la contraportada de un boletín escolar viejo, escribió: «Tormenta fugaz, limpia el miedo del aire, por un momento». Escondió el papel bajo el colchón. Esa noche lo encontró doblado en 4 dentro del bolsillo de su chaqueta, junto a un billete de racionamiento y otro poema, esta vez trazado con letra tosca. La misma jaula, 2 pájaros distintos, sueñan volar. Sin firma. Sabía que era de Vance. El corazón le dio un vuelco inesperado. A la vergüenza de su antiguo prejuicio, se sumaba la intuición de una complicidad improbable. Octubre irrumpió con ráfagas de viento que sacudían el tejado como pasos de gigante. Las mujeres, temerosas de que las tormentas levantaran las latas, reforzaban los clavos con piedras. De madrugada, una de esas ráfagas rompió la ventana de la cocina colectiva. Vidrios y polvo volaron sobre el arroz ya hervido. Vance, de guardia, ayudó a retirar escombros sin guantes, clavándose astillas en las palmas. Cuando Hikari le ofreció unas pinzas, él sonrió. La sonrisa breve de quien sabe que la bondad es sospechosa en un infierno compartido, y aceptó. No todo era tregua. Johnson organizó registros nocturnos para prevenir sabotaje. Una vez halló un pequeño transmisor artesanal bajo el suelo del barracón varonil. Castigo, raciones reducidas y toques de queda más estrictos. El resentimiento subió como mercurio en un termómetro roto. Las miradas hacia cualquier guardia, negro o blanco, se agrisaron de desconfianza. Vance patrullaba en silencio. Su autoridad, sin embargo, crecía entre los suyos. Langston y Taylor lo seguían con lealtad férrea. Collins mascaba cólera. A mitad de mes se celebraba el Shuki Taisai, festival otoñal que los internos intentaban recrear con lámparas hechas de latas y tiras de papel coloreado, con pigmento de remolacha. Una comitiva de oficiales blancos consideró la festividad excesiva y quiso confiscar los materiales, alegando que podían usarse para mensajes cifrados. Vance intervino. Si les dejamos un respiro cultural, la disciplina mejora. No lo dijo como súplica, sino como hecho comprobable. Convenció al capitán Harlow de permitir la ceremonia bajo vigilancia. Aquella noche, farolillos rojizos danzaron en medio del polvo. Los crujidos de los tambores improvisados competían con el canto de los grillos. Hikari vio a Aiko girar con otras niñas, su kimono hecho de sábanas viejas ondeando como flor rescatada. Se estrujó el pecho para no llorar. La música la llevaba de regreso a los bailes en Soma antes de que el exilio les robara los abedules y la niebla marina. En medio de la fiesta, Vance patrullaba de brazos cruzados. Un niño se acercó y le ofreció un mochi diminuto. Él bajó la mirada, sorprendido, y aceptó. Lo llevó a la boca con una sonrisa que, por un segundo, borró las alambradas. Hikari, escondida detrás de una hilera de lámparas, sintió que el corazón se le inflamaba de calor y de miedo. Calor de ver humanidad, miedo de que ese destello fuese demasiado efímero para sobrevivir a la guerra. El festival terminó con aplausos apagados. Esa noche, Hikari escribió 10 haikus en fila y los quemó en una lata oxidada. La llama liberó un olor a tinta carbonizada y arroz dulce. También quemó, junto con los versos, restos de odio que aún le pegaban al alma como polvo en la lengua. Cuéntanos en los comentarios si sabías que hubo soldados afroamericanos custodiando campos de japoneses en durante la guerra. Tu opinión mantiene viva esta memoria colectiva. 9º día de noviembre. El termómetro marcaba 7 grados al amanecer. Una bruma blanca se colaba bajo las puertas y dejaba la madera húmeda. En la patrulla de rutina, Langston tropezó con un anciano que caminaba descalzo recitando Shoka para calentarse. El guardia blanco Collins intervino de manera brutal, empujándolo. Vance escuchó el golpe seco del cuerpo contra la tierra helada y corrió. Un enfrentamiento verbal escaló a manotazos hasta que Johnson disparó un tiro de advertencia al suelo. El eco atravesó el campamento como centella.
Los internos se replegaron dentro de los barracones. El miedo tiene memoria animal. Vance fue citado a la oficina del comandante. Salió con un informe disciplinario leve, pero Collins quedó con ojos rojos como brasas apagadas. Esa misma tarde un telegrama llegó para Vance. Su hermano menor caído en Normandía, los internos lo vieron rígido, con la mandíbula apretada, sentado en la arena junto a la torre de guardia. Hikari se acercó, sosteniendo un pañuelo bordado con flores de ciruelo. Se arrodilló a su lado sin hablar. El silencio fue puente. Vance aceptó el pañuelo y dejó que las lágrimas se filtraran sin pudor. Esa noche el campamento enmudeció. El dolor no entendía de jerarquías ni uniformes. Diciembre trajo vientos del norte que rajaban los labios. Los barracones no tenían estufas suficientes. Unas pocas latas convertidas en braseros lanzaban chispas contra el techo. Vance organizó la donación de mantas sobrantes del depósito militar. Al entregar una a Hikari, sus dedos rozaron por accidente la piel del dorso de su mano. Un contacto breve, eléctrico, que hizo que ambos retrocedieran un paso en direcciones opuestas, como si la cerca hubiera instalado un nuevo nivel invisible de tabú. La víspera de Navidad, un contrabando improvisado de radios desató el caos. Johnson había olido cables quemados y junto a Collins irrumpió para revistar. Mientras arrancaban colchones, Hikari protegía a Aiko detrás de un baúl. Collins descubrió entre juguetes de trapo un pequeño cuaderno de haikus ilustrado que Hikari juraba mantener oculto. Se lo arrebató y lo alzó como botín. «Poemas cifrados», dijo. Vance apareció. Leyó uno de los versos. «Nieve callada oculta los pecados del mundo viejo». Devolvió el cuaderno a su dueña. «Se llama arte», dictaminó. Collins, furioso, quiso empujarla. Vance intercedió. Un murmullo de agradecimiento se extendió entre los prisioneros. Pero la tensión se anidó como espina dentro del cuerpo del guardia blanco. Hikari lo supo. Nada en aquella noche de villancicos desafinados borraría la humillación que Collins había sentido. Año nuevo. 1944 nació con nubes bajas y una luna pálida que cortaba el cielo como un tajo de jade. Se filtró la noticia de que algunos internos podrían ser intercambiados por estadounidenses atrapados en Japón. Un rumor con filo de esperanza y terror. Ser repatriado a un país bombardeado o quedar en el desierto sin horizonte. Hikari no sabía qué temía más. Escribió: «Dos raíces, sin tierra ni maceta, buscan luz». Guardó el verso. El 12 de enero, oficiales del FBI visitaron el campo. Exámenes de lealtad, preguntar si renunciarían al emperador, si servirían en el ejército norteamericano, si negarían vínculos con propaganda extranjera. Un papel formateado en preguntas binarias para clasificar almas complejas. Hikari marcó no en la casilla de renunciar a su fe cultural, sí en la de ser leal a la Constitución. Se sintió partida en dos hemisferios contradictorios. Vance la vio salir con los ojos hinchados. Al pasar dijo apenas: «La identidad no cabe en casillas». Ella asintió sin sonido. El aire olía a sudor frío y tinta fresca. Febrero llegó cargado de cartas censuradas, tachones negros como heridas sobre cada línea. Aiko recibió por fin una postal de su maestra de primaria en San Francisco, recortada hasta lo ininteligible. Solo se leía: «Extraño tus dibujos». La niña lloró sobre la mesa de comedor común. Vance, en su ronda, dejó un durazno en almíbar junto a ella, un lujo del depósito de oficiales. Aiko lo miró con ojos de asombro y con la complicidad de quien juega, partió el durazno en dos, entregó la mitad. Él negó con la cabeza, pero aceptó al fin. Hikari observó, tragando la emoción como si fuera brasa. A mediados de marzo, una tormenta de arena oscureció el cielo 3 días. La tarde parecía noche. El viento silbaba entre la cerca como flautas rotas. El polvo se filtró en pulmones y ojos. Los enfermos de asma jadeaban. Vance ordenó cerrar compuertas de ventilación, distribuir pañuelos húmedos para cubrir rostros. Langston perdió la gorra al asegurar unas chapas. Hikari la rescató y la lavó en un cubo con agua turbia. Se la devolvió envuelta en un poema. «Mar de polvo, rescato tu señal para no naufragar». Langston, boquiabierto, se inclinó agradecido.
Cuando la tormenta cedió, emergió un campamento color sepia, como fotografía vieja. Los pájaros tardaron 2 días en volver. La primera golondrina rebotó como una flecha negra en el cielo límpido. Fue recibida con un grito colectivo de niños. Hikari la siguió con la mirada hasta que se perdió detrás de la torre de guardia. Escribió: «Vuelve la vida, aunque nadie la llame, persiste». El 23 de marzo, Collins fue encontrado golpeando a un anciano acusado de acaparar pan. Vance intervino. El forcejeo terminó con Collins encañonando al sargento. Taylor se interpuso. El disparo rozó su casco. Hubo un segundo de silencio densísimo, luego gritos, luego la llegada de refuerzos. El comandante suspendió a Collins y lo envió a otro puesto. Pero la tensión ya había clonado hijos invisibles. Hikari tardó horas en dejar de temblar. Abril entregó cielos azules y el olor a azahar que brotaba de árboles plantados clandestinamente detrás del barracón de cocina. Las mujeres cuidaban los brotes como si fueran amuletos. Una mañana, Hikari vio a Vance inclinarse, cortar una ramita de flor y olerla. Un gesto de humanidad desnuda. Fue el día en que se atrevió a hablarle sin intermediarios. Preguntó en inglés pausado si él también extrañaba algo de su hogar. Él contestó con una frase breve: «La voz de mi madre cantando espirituales». Hikari imaginó una casa de madera en Georgia, una voz modulando melodías tristes, la brisa arrastrando olores de caña de azúcar. Compartieron un silencio que pesaba más que cualquier conversación. Mayo trajo noticias de la ofensiva aliada en Italia. Rumoreaban que el 92º Regimiento tendría un nuevo despliegue. Vance pidió un permiso para no ser transferido. Lo negaron. Él aceptó la orden sin escándalo. Al enterarse, Hikari sintió una punzada, algo parecido al terror de perder un espejo recién descubierto. Esa noche escribió: «La sombra se va, y descubro que era mía, no del muro». Quemó el papel y lo dejó volar como brasa en la oscuridad. Junio, calor impío. 44 grados a mediodía. La arena convertida en brasas diminutas. Un niño cayó inconsciente cerca del depósito de carbón. Vance cargó el cuerpo leve hasta la enfermería. Johnson tomó nota. Interferencia de deber. Vance firmó sin protestar. Hikari observó la nota. Deber parecía una palabra hueca comparada con sostener un niño que aún no sabía pronunciar imperialismo. El 4 de julio, los guardias blancos organizaron un desfile patriótico dentro del campo. Banderas, discursos sobre libertad, fuegos artificiales diminutos. Era una burla, un espejo roto. Vance cumplió la orden de desfilar, rostro de piedra. Cuando los cohetes explotaron sobre las cercas, Hikari sintió en el estómago una risa ácida. El país que los encarcelaba celebraba ser cuna de la libertad con pólvora sobre sus cabezas. Aiko se tapó los oídos, asustada por los estampidos que recordaban bombas. Vance la calmó, se arrodilló, le mostró que los fuegos eran de colores y no de muerte. Hikari observó la escena, las luces reflejadas en el casco, y por primera vez deseó tocar aquel brillo. Julio terminó con un informe. Los italianos habían rendido Roma. Algunos regimientos negros serían relevados. Vance recibió la nueva orden: traslado a Fort Huachuca, Arizona, en agosto. Esa noche, el viento tibio olía a despedida antes de pronunciarse. Hikari guardó su colección de poemas en un saco de harina. No sabía si los versos sobrevivirían a la separación. El último día de julio, mientras la luna casi llena se asomaba entre nubes delgadas, Vance patrulló por última vez el perímetro femenino. Se detuvo frente al barracón de las hermanas Morimoto. Golpeó la tabla con los dedos, como tocando un tambor suave. Hikari salió. Él extendió un sobre. Dentro, 4 pétalos de azahar prensados y un papel. La misma jaula. Ya no evita que vuele, gracias a ti. Ella, temblorosa, sacó de su bolsillo un haiku escrito en tinta de remolacha. Si hay horizonte, lo dibujo en tus huellas, sobre la arena. Se lo puso en la palma. Se miraron largamente, conscientes de rejas, rangos, razas y códigos militares. Ninguna palabra más. Esa noche, cuando el motor del camión encendió,
Hikari contó los latidos hasta que el ruido se fundió con el silencio. Agosto arrancó sin Vance. El aire se sentía más denso, como si la música hubiese perdido una nota esencial. Taylor siguió patrullando, respetuoso, pero el vínculo tácito se había evaporado. Johnson ascendió y con él regresaron redadas, gritos, recortes de agua. Aiko preguntaba cada noche si el sargento volvería. Hikari contestaba con silencios que dolían. Un mediodía, el termómetro alcanzó 46 grados, récord. Un guardia blanco se desmayó junto a la torre. Los internos lo auxiliaron. La ironía era un bocado amargo. Hikari mojó un paño y cubrió la frente del hombre que tantas veces la había insultado. Al hacerlo, recordó las palabras de Vance. La identidad no cabe en casillas. Comprendió que no ayudaba al enemigo. Ayudaba a la fragilidad humana que todos comparten. Y supo que la semilla que Elijah dejó germinaría, con o sin su presencia física. La noche del 11 de septiembre de 1944, el desierto se encendió con un resplandor extraño, rojo como brasa viva. Un depósito de queroseno a 1 kilómetro del perímetro estalló tras una tormenta eléctrica y la llamarada iluminó la cerca como si el campamento ardiera desde dentro. Johnson, recién ascendido, gritó órdenes confusas. Los focos se apagaron y un pánico súbito se deslizó por los barracones. Algunas mujeres creyeron que era un bombardeo, otras que prisioneros intentaban huir. Hikari tomó la mano de Aiko y corrió hacia el punto de reunión, los pies descalzos mordidos por la grava ardiente. El aire apestaba a plástico quemado y a metal derretido. Una columna negra ascendía al cielo como un árbol sin hojas. En el caos, Johnson empujó a un anciano que no corría lo bastante rápido. El cuerpo se golpeó contra un poste y quedó tendido, sangre mezclada con polvo. Hikari se agachó a sostener la cabeza del hombre mientras a su alrededor retumbaban pasos y órdenes que se contradecían. Vio el terror reflejado en centenares de ojos, miedo al fuego, a las balas, a la sospecha de rebelión. De pronto, una voz familiar atravesó el humo. Era Langston, el soldado de Alabama, ahora al mando de un pequeño destacamento negro que había vuelto para escoltar un convoy de suministros. Ordenó formar un corredor seguro para evacuar a niños y ancianos. Nadie discutió. Su autoridad surgía nítida, heredada del estilo de Vance. Bajo aquella luz infernal, la piel oscura de los soldados brillaba como obsidiana. Hikari lo siguió con la mirada mientras cargaban al anciano hacia la enfermería improvisada. El enemigo de los panfletos volvía a salvarles la vida. Sintió una punzada de culpa tan aguda que casi la hizo perder el aliento. Cuando el incendio quedó controlado y la brasa se convirtió en humareda gris, Johnson redactó un informe acusando a elementos japoneses hostiles. Langston lo refutó. Los bidones habían sido golpeados por un rayo. Lo confirmaban las marcas en el metal. El capitán Harlow aceptó el parte de Langston y anotó en su cuaderno. Subalterno Johnson mostró celo impropio y causó pánico innecesario. Esa noche, los blancos patrullaron con semblante hosco. Los negros fueron recibidos por los internos con una nueva mezcla de respeto y gratitud que Johnson no soportaba. En el silencio de su litera, Hikari escribió: «Fuego del cielo, revela bajo el humo el rostro justo». Doblar el papel le pareció insuficiente. Con hilo y aguja lo cosió en el dobladillo de su yucata como un amuleto íntimo. Octubre empujó los termómetros hacia abajo y la guerra en Europa dio un zarpazo de incertidumbre. Los periódicos confiscados hablaban de la batalla de las Ardenas, de la agonía alemana. El comandante anunció que, si Hitler caía, el campo sería reorganizado. Reorganizar significaba mover familias, mezclar pabellones, borrar lazos nacidos en cautiverio. Una madrugada, trasladaron al barracón de Hikari a una viuda de Seattle con 3 hijos pequeños. Compartir colchones y raciones comprimió todavía más el aire. Sin embargo, en aquellas noches gélidas, los internos cosían mantas comunitarias y cantaban, para no olvidar la voz. Langston, de guardia, se detenía junto a la puerta y tarareaba una respuesta en blues. Hikari descubría armonías donde antes había oído fronteras. El 28 de diciembre, un camión militar se detuvo junto a la garita. Hikari apenas distinguió la silueta alta que descendía, pero su pecho reconoció antes que los ojos.
Elijah Vance volvía, el brazo izquierdo en cabestrillo, un vendaje bajo la guerrera. Había sido herido en una maniobra de entrenamiento y reasignado temporalmente a Crystal City. Langston bromeó con un apretón de manos. Hikari no se atrevió a salir. La emoción le serruchaba la garganta. Esa noche, el cielo despejado dejó caer una capa de escarcha fina sobre los techos. El metal crujía como hojas secas. Vance pasó junto al barracón femenino y depositó en el alféizar una cáscara de naranja dibujada con un haiku en inglés infantil. Cold night, but memory glows, warm in dust. Ella lo recogió, lo guardó junto al poema cosido y sonrió contra el vidrio empañado. Enero de 1945 amaneció con un viento que olía a cambio. Las radios clandestinas trajeron noticias del avance aliado en Alemania. Harlow recibió órdenes de preparar inventarios ante una posible clausura. Johnson se puso a la defensiva, intensificó inspecciones y restringió las horas de patio. Vance se limitó a cumplir la letra mínima del reglamento y a desactivar con su calma de piedra negra cada exceso de su colega. El choque era silencioso, como dos placas tectónicas listas para parir un terremoto. Hikari lo presentía. Aiko también. Empezó a dormir con un zapatito puesto, por si hay que correr, confesó con voz queda. El terremoto llegó el 16 de febrero. De mañana, Johnson descubrió un pequeño transmisor escondido en la cocina. No importaba quién lo hubiera construido. Decidió castigar al barracón entero. Ordenó sacar a las mujeres al patio bajo el sol frío y obligarlas a permanecer de rodillas sobre la grava. Hikari sintió la piel desgarrarse. Los cascos y rifles formaban un aro de odio sobre ellas. Vance llegó corriendo, aún en proceso de abrocharse la guerrera. Pidió ver la orden escrita. No existía. Johnson respondió con un empujón que hizo que el cabestrillo de Vance golpeara su costado herido. Hubo un amago de puñetazo. Langston se interpuso. En segundos, los cañones apuntaban en direcciones opuestas. Un silbido de muerte llenó el aire congelado. Harlow apareció, ordenó bajar armas y sancionó a Johnson con arresto inmediato. La multitud de rodillas contuvo el aliento. Hikari sintió la primera lágrima del día resbalarle por el mentón helado. No de dolor físico, sino de certeza. El hombre que una vez temió era ahora su línea de defensa. Esa noche, el campo olía a pólvora seca y a vergüenza. En un rincón del barracón, Hikari aplicaba bálsamo de alcanfor sobre las rodillas de Aiko. Vance llamó a la puerta. Traía un frasco de ungüento militar. No dijo mucho. Dejó el frasco y se quedó observando cómo la niña intentaba sonreír pese al dolor. Luego clavó los ojos en Hikari, los mismos carbones que ella creyó demoníacos el primer día, y murmuró en japonés torpe. Sumimasen, perdón. Hikari le respondió con un arigato tan suave que apenas perturbó el silencio. El tiempo se detuvo en ese intercambio diminuto, como si el universo sujetara el aire para que nada lo interrumpiera. La primavera puso brotes verdes entre las piedras. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo. Un altavoz anunció la victoria aliada con marchas que nadie quería escuchar. Los internos se miraron sin saber si alegrarse. Vance saludó de manera marcial, pero su semblante era grave. Sabía que la mirada del país aún los veía sospechosos. Un rumor recorrió las cercas. Pronto nos liberarán. Johnson, reinstalado tras una reprimenda formal, masculló que primero habría nuevas evaluaciones de lealtad. Hikari anotó: la puerta se abre y otra sombra asoma, será muro o camino. El 24 de junio, inspectores del gobierno visitaron cada pabellón, revisaron posesiones, preguntaron planes futuros, entregaron folletos sobre reasentamiento. A Hikari le ofrecieron trabajo de costurera en una fábrica de Oakland. A Aiko, la posibilidad de terminar la escuela en una parroquia metodista. No había mención de indemnización, solo oportunidad en letras negritas. Esa tarde las hermanas caminaron hasta la parte de la cerca que daba al huerto clandestino. Entre tomateras raquíticas hablaron de regresar a San Francisco, de reconstruir la librería, de buscar a los viejos clientes. La luz se filtraba entre nubes como polvo de oro. Por primera vez en 2 años y medio,
La palabra mañana sonó verosímil. Agosto de 1945 trajo los relámpagos de Hiroshima y Nagasaki. El comandante reunió a todos en el patio y comunicó la noticia con voz solemne. Hubo gritos, llantos, un silencio denso de ceniza intangible. Vance patrullaba los bordes, la mirada empañada de horror. Johnson murmuró un «bien hecho» que le valió una orden de alejamiento. Hikari pensó en su primo Keisuke, que había regresado a Japón justo antes de la guerra. Lo imaginó caminando por una calle que ya no existía. Esa noche escribió, con letra casi ilegible de tanto temblar, «Bomba de sol, devora las raíces y a sus sombras». Quemó el papel. No bastaba. La rendición oficial llegó el 2 de septiembre. El 9, los prisioneros de Crystal City fueron declarados libres de partir. El ejército ofrecía boletos de tren, pequeños créditos e instrucciones para encontrar alojamiento en zonas recomendadas. Había condiciones. No regresar a la costa oeste sin autorización. Hikari eligió Los Ángeles, donde un viejo amigo de su padre prometía un cuarto sobre su floristería. Empacaron 2 maletas, un cajón de libros mordidos por el moho y el cuaderno de haikus que había sobrevivido a tantos registros. La mañana de la partida, los internos avanzaban hacia la puerta principal como un rebaño desconfiado. El alambre, que había sido horizonte durante 30 meses, se abría como boca vencida. Vance, en uniforme de gala, revisaba las listas de salida. Cuando pronunció Morimoto, Hikari, Morimoto, Aiko, su voz osciló. Hikari se detuvo frente a él. No había candados ni prohibiciones, pero aún existía la valla de lo no dicho. Él sacó del bolsillo una libretita. Dentro, los poemas que ella había ido dejando. «Me ayudará a recordar que es importante», explicó. Ella respondió entregándole un sobre. Contenía una pluma estilográfica envuelta en tela de yukata y un poema final escrito en inglés para él. «The fence is gone, but the line you drew keeps me safe». Vance hizo un saludo breve, se llevó la mano al corazón y retrocedió un paso. Hikari cruzó la puerta. Aiko apretó su mano con fuerza. El futuro olía a ferrocarril y a polvo de ciudades desconocidas. El tren a Los Ángeles tardó 3 días. Crujía en los puentes de hierro, escupía humo dulce sobre desfiladeros rojos, desprendía chispas que parecían estrellas fugitivas. Los coches iban abarrotados de familias que hablaban japonés, inglés entrecortado, silencio. En cada estación, miradas curiosas, algunas hostiles. Los altavoces vendían café aguado y pastelillos rancios. A cambio, ofrecían libertad. Hikari escribía para no marearse. Rieles de acero, sostienen derrotas y esperanzas. Llegar a la ciudad fue una bofetada de ruido. Automóviles, anuncios luminosos, locomotoras de carga, el cielo cubierto de humo y cables. El señor Matsuda, dueño de la floristería, las esperaba. Les cedió un cuarto de techo bajo con olor a almidón y crisantemos. El vecindario era una colcha de retazos. Soldados desmovilizados, mexicanos que descargaban camiones, familias negras recién llegadas del sur, chinos que vendían fideos en ventanillas. La diversidad, que antes la habría intimidado, le resultó ahora un bálsamo. Ningún rostro era extraño del todo. Todos sabían algo de dolor y de recomenzar. Hikari buscó empleo. La rechazaron varias veces. Necesitamos gente sin antecedentes de internamiento. Finalmente consiguió plaza en un taller de encuadernación. El pegamento olía a vinagre fuerte, las manos se le agrietaban, pero cada lomo que forraba la acercaba a los días antiguos de la librería. Aiko ingresó en la escuela parroquial, donde aprendió inglés con rapidez y enseñó origami a sus compañeras. A menudo, al volver a casa, encontraba a su hermana parada frente al escaparate. El reflejo del neón teñía de rosa los poemas que garabateaba en sobres de entrega. En enero de 1946 llegó la primera carta de Vance. Estaba fechada en Knoxville, Tennessee. Narraba su entrada en la universidad gracias a la ley Shea Bill. Quería estudiar derecho para que la ley deje de olvidar a la gente que no cabe en sus casillas. Adjuntaba un recibo de biblioteca donde había pedido The Narrow Road to the Deep North, Matsuo Basho, traducción al inglés. Al pie añadía, quizá mi caligrafía mejore antes de graduarme.
Hikari respondió en una mezcla de inglés y haiku. Cae la nieve sobre nuevos cimientos, no los derritas. Mandó también un pétalo de azahar prensado. En la esquina escribió: para que Tennessee huela un poco a Texas. Las cartas siguieron espaciadas, acompañadas de fotografías sepia. Vance con un grupo de estudiantes negros frente a la facultad. Vance impartiendo alfabetización nocturna. Vance recibiendo un trofeo de debate. Hikari guardaba cada imagen en una caja de madera donde también dormían los recortes de periódico sobre la abolición de los campos. Cuando las dudas la asaltaban, los insultos callejeros, los alquileres negados, las cicatrices de alambre en los sueños, abría la caja y releía. La identidad no cabe en casillas. Era un conjuro. En la primavera de 1947, la librería Morimoto reabrió en un local modesto de la calle First. El letrero, pintado a mano por Aiko, mezclaba kanjis y letras romanas. El día inaugural, un desconocido dejó en el mostrador un ramo de azahares frescos. No llevaba tarjeta. Hikari reconoció la caligrafía, sin embargo, en una nota doblada entre las hojas. A fence is only iron, a poem is iron and wind, choose wind. No había firma, no hacía falta. La sabiduría que Hikari conservó hasta el final de sus días ardía serena en su pecho. Podemos temer el color, la lengua o el uniforme del otro, pero el dolor y el anhelo pertenecen a la misma carne. El enemigo verdadero es un espejo empañado por el prejuicio. Limpiarlo duele, sí, pero después de la niebla todos los rostros son capaces de reflejar luz. Si esta historia te tocó el alma, regálanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios qué otros muros crees que la empatía puede derribar hoy.